Hola, hola. Muy buenas tardes, noches o mañanas donde nos estés escuchando. El día de hoy vamos a hablar sobre los medicamentos que están revolucionando la enfermedad renal con la doctora Priscila Villalbazo. Estamos iniciando, la gente ya se está conectando, así que me parece increíble. Vamos a tomar un tema de la cual la doctora Pris es experta y sobre todo pues vamos a platicar con una doctora súper novedosa. Ya está por aquí, así que vamos a enviarle la solicitud. Muy tu solicitud. Ya nada más esperamos a que la doctora se una. Hola, 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 ¿cómo estás? hola, muy bien. ¿Y tú cómo estás? También muy bien. ¿Qué horas son por allá donde tú estás? Son las 2 de la mañana. Wow, no, pues agradezcamos, bueno, principalmente yo te agradezco en nombre de toda la comunidad que estás aquí desvelada, porque ahorita les vamos a decir dónde está ella, pero muchas gracias por unirte a pesar de que es pues bastante tarde para ti. No, gracias por la invitación. La verdad es que evidentemente me emociona mucho poder conectarme para hablar sobre este tema que es súper importante. Y bueno, al final del día, como la mayoría de la comunidad pues es de América Latina, Ujú. estoy un poco acostumbrada a manejar estos horarios. Ah, ok, perfecto. Sí, me imagino. De hecho, algo importante que deben de saber, muchas gracias, Pris, es que la doctora Pris da consulta en línea. Pueden entrar justo a su Instagram y pues encontrar todos los detalles. Y pues sin más, la voy a presentar. Ella es Priscila Villalbazo, médica mexicana, donde realizó su especialidad en nefrología en Centro Médico Nacional de Occidente en Guadalajara hace 4 años y tiene un máster en investigación en medicina translacional y actualmente está realizando un doctorado en Madrid, España, por lo cual pues son las 2 de la mañana para ella. Y su cuenta, que es de verdad tienen que seguirla, está como cuenta medoc-nefro y nació, ella nos cuenta, por la necesidad de difundir información sobre la salud renal de una manera mucho más sencilla. Entonces, pues esto es tu espacio, Pris. Ahora sí que qué emoción tenerte aquí. La verdad es que yo me enteré de tu contenido por yo creo que uno de tus videos más virales, donde hablabas de normalizar y cambiar la narrativa de, de que los pacientes renales importábamos, que la parte de, del foco de tanto sabemos la problemática también, ¿no? De medicamentos y la escasez y cómo es que el foco estaba enfocado en las personas que viven con cáncer y tú decías, oye, ¿qué onda con las personas con padecimiento renal? Entonces me encantó tu video y desde ahí te empecé a seguir y dije, me encantaría tener un en vivo con ella. Claro. Mira, lo que pasa es que, bueno, al final, Cuéntame Doc nace precisamente de la necesidad que hay, sobre todo de difundir información sobre la enfermedad renal, para que todos puedan aplicarla y para que también disminuyan muchísimo los estigmas que existen alrededor de las personas que padecen la enfermedad renal. Porque finalmente todos hemos escuchado sobre personas que tienen la enfermedad, pero no es hasta que tenemos contacto con ellas directamente o cuando algún familiar o nosotros mismos tenemos el problema que empezamos a ser conscientes pues de todo lo que pasan y que al final de cuentas, por los estigmas que existen y por la desinformación tan grande que hay alrededor de la enfermedad, pues empieza a haber un poco como de discriminación, tampoco hay un buen manejo de la relación que tenemos con ellos, o sea, desde las personas que de repente ya no les ofrecen el trabajo o Sí. los empleos
y demás. Entonces, viendo que tampoco hay tantas personas que manejen ese tipo de temas en las redes sociales y que al final ahora se han convertido como en algo súper necesario para las personas que tienen cualquier enfermedad, porque ya buscamos la información, ya ni siquiera la googleamos, ahora vamos directamente a redes sociales. De ahí es de donde me nació la idea de crear contenido relacionado y sobre todo de no solamente que fuera como el tema tan académico, sino hacerlo un poco más dinámico para que además sea participativo, ¿no? Y Claro. empezar a crear más una comunidad. Y bueno, finalmente el canal de YouTube fue como un complemento porque, claro, me permite manejar un formato un poco más amplio. A ver, 2 minutos o 3 minutos, porque Sí. realmente no hago videos tampoco tan largos, pero al final puedo explicar mejor algunos de los temas. Qué interesante. La verdad que te agradezco mucho porque, como tú bien lo dices, la información existe, pero a veces no es la información correcta y si existe, está en una terminología bastante científica, donde las personas en general pues desconocen las palabras y muchas veces pues se quedan en la nada, ¿no? Se quedan con lo mismo que leyeron, pero con más confusión o incluso van con el doctor Wikipedia y pues básicamente se asustan un montón. Entonces, este contenido que haces, aparte que es muy digerible, los invito a todos que lo vean, eh, es medicina hablada de una forma, como tú dices, que sea de ping-pong, donde las personas puedan entender y puedan comentar y puedan hacer más rica la comunidad. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Sí, No, la de verdad que es que incluso hasta me la paso bien haciendo el contenido, ¿eh? sí, es bastante divertido. Se ve que te estás divirtiendo haciéndolo. Y pues hoy vamos a tratar incluso un tema que cuando lo pusimos las dos, hablábamos del título, ¿no? Y que justamente los medicamentos como tal como se determinan, a lo mejor si la invitación era así, como te decía, a lo mejor las personas no van a entender las siglas ISGLT2, entonces pues hoy vamos a hablar de estos medicamentos, de esta farmacología que está revolucionando el tratamiento de la enfermedad renal y me gustaría que me platicaras cómo es que bueno, un poco de estos fármacos, primero que nada, por qué se les llaman ISLGLT2 y pues cómo los pueden identificar las personas que vienen con enfermedad renal que a lo mejor no lo toman todavía o a lo mejor ya lo toman y lo desconocen. Vale. Bueno, estos medicamentos, eh, la verdad es que aunque recientemente empiezan a mencionarlos en todos lados, Uh -huh. porque apenas están empezando a escuchar en redes sociales y entre las personas, no son para nada nuevos. Ya llevan casi 8 o incluso algunos 10 años de uso, pero han sorprendido durante el último tiempo porque conforme le han dado vigilancia a los pacientes que inicialmente empezaron a utilizarlo cuando recién salieron al mercado, han mostrado que tienen muchísimo beneficio para la salud cardiovascular y también en el caso de los riñones, llegan a mejorar el pronóstico de la enfermedad renal. Y eso ahora nos está ofreciendo la posibilidad de retrasar el inicio de diálisis, un promedio de 15, 20 años, Wow. y realmente es la primera vez que eso sucede en el campo de la nefrología. O sea, no hemos tenido antes un medicamento con el que logramos retrasar tanto el requerimiento de diálisis. El nombre viene de, bueno, sus siglas vienen de ser inhibidores de los receptores de sodio glucosa tipo 2 que se encuentran precisamente en los riñones. Eh, y bueno, ¿cómo se pueden identificar? Los nombres del otros que están también en desarrollo, pero estos son los más comunes y los que también ya se encuentran en el mercado. Sus nombres comerciales. Perfecto. Incluso lo platicábamos, ¿no? Yo he observado que bueno, yo trabajo en la parte privada, pero yo he observado que hay algunas personas que ya tienen en su esquema médico por en la institución
la dapaglifosina. Y te decía, es que en algunos casos ya se lo está dando el Instituto Mexicano de Seguro Social. Entonces, la verdad es que los beneficia un montón, quizá no todos, porque pues hablamos de estos fármacos, como tú dices, identificarlos muy bien, chicos, que terminan en glifosina, pero la realidad es que no son medicamentos que estén al alcance de todas las personas, porque no es una metformina, vaya, que puede comprar genérica alguna persona y que es económica. ¿Tú sabes aproximadamente el precio que se encuentra por fuera? Sí, lo que es Forxiga en México, me parece que las 28 tabletas andan casi en 2,000 pesos, un poquito más de 2,000, dependiendo de la farmacia, ¿no? Pero sí Exacto. es bastante, bastante caro. Digo, es el tratamiento más o menos para un mes, Ujú. pero vamos, que es bastante dinero. Así es. Pero como tú dices, ha llegado a revolucionar y ha llegado a disminuir la progresión a diálisis de 15 a 20 años. Entonces, y esto lo dicen los estudios científicos, ¿no? O sea, el avance que se ha estudiado de estos fármacos. El inicio, tú y yo lo sabemos, pero me gustaría que lo explicaras, que estos medicamentos no se hicieron o no los fabricaron para personas con enfermedad renal, sino se fabricaron para el control de la glucosa de las personas que padecen diabetes. ¿Cómo fue que se dieron cuenta y cómo fue su inicio de estos fármacos? Eh, sí, como bien mencionas, la historia es como bastante curiosa porque sí, inicialmente fueron desarrollados con el objetivo de mejorar el control pues de la diabetes. Pero resulta que por el mecanismo que ejercen a través de receptores que son muy, muy específicos, que se encuentran en los riñones, mientras estaban llevando a cabo las investigaciones de este tipo de receptores, cuando recién los localizaron, fue en los años 90. Pero en realidad ya cuando se desarrolló la primera molécula se desarrolló como en el 2000 y cuando salieron autorizados por la FDA para diabetes fue entre el 2012 y el 2015. Y sí que vieron que empezaba a funcionar para el control de glucosa. Pero en ese seguimiento se dan cuenta de que también tenía un efecto positivo en la función del riñón. ¿Por qué? Porque como los receptores se encuentran precisamente en los riñones, al momento en que inactivan a estos receptores, mejora la presión de los vasitos sanguíneos que se encuentran en los riñones y que van a dar a una parte muy minúscula, que es súper importante, que es donde se lleva a cabo todo el intercambio de sustancias, que es el glomérulo, y el disminuir la presión de esos vasos sanguíneos se traduce en beneficio, eh, disminución de tirar proteínas, disminución de la cicatrización del tejido renal, y todo eso se dan cuenta que es incluso en los pacientes que no son diabéticos. Y así es realmente como empiezan a hacer búsqueda, porque ya todo lo que se encontró a nivel renal, o sea, se van a todos los datos que tenían de esos estudios de pacientes diabéticos, ven cómo buscan específicamente las cosas que tienen que ver con función renal, ven que para todos o que la mayoría tuvieron un beneficio y es entonces cuando empiezan a hacer estudios ya incluyendo también pacientes buscándoles específicamente la enfermedad renal y qué pasaba con ellos. Y fue cuando se dieron cuenta que, o sea, daban para muchísimo más en cuanto a enfermedad renal. Wow. No, estaba maravillosa la explicación y además es muy sencilla de comprenderla. Nutrilisa nos mencionó que acá en Guadalajara lo encontró en farmacias el Forxiga entre 1,300 y 1,500. Estamos hablando que ya es un poco más económico. Y como lo dice la doctora Pris, son medicamentos que van a trabajar directamente en los glomérulos, que son las unidades funcionales de las células de los riñones. Son mecanismos bastante específicos. De acuerdo a tu experiencia como médica nefróloga, ¿qué has observado tú en tus pacientes? Bueno,
La realidad es que yo no he visto tantos pacientes que lo utilizan porque como comentamos, o sea, realmente no están al alcance de todos y además tienen muy poco tiempo que fueron ya pues autorizados, o sea, que ya la indicación en la orina, pero realmente eh, entonces, bueno, yo lo que he visto es que sí ayudan a disminuir de una manera significativa la cantidad de proteínas en la orina, sobre todo cuando tiran grandes cantidades, o sea, en síndromes, en rangos nefróticos, Ujú. y eso ya de por sí implica muchísima protección de la función del riñón. Y bueno, el resto de los beneficios sobre todo son a largo plazo. Y en eso sí no tengo tantos pacientes, o sea, no tengo pacientes que tengan tanto tiempo de uso Ujú. como para hablar de eso, pero en realidad para lo que es proteínas en la orina, funcionan de una manera impresionante, lo que no habíamos visto antes, pues ni con el losartán, ni con el enalapril, ni con este grupo Exacto. de medicamentos. Exacto. Los que nos dedicamos a esto sabemos que estos fármacos se utilizan como nefroprotectores y como lo dices tú, ¿no? Antiproteinúricos, o sea, hace que disminuya la cantidad de proteína en orina y ustedes los pueden identificar dentro de sus recetas. O sea, si ustedes son pacientes que están aquí en el en vivo y dicen, ok, tiro proteínas o tengo ya rato tirando proteínas en mi depuración de 24 horas que me ha dicho mi médico que es un nivel alto y me empiezan a dar losartán o enalapril, que normalmente pensaríamos que es un medicamento indicado por hipertensión. Y a veces los pacientes están sumamente controlados de la presión, entonces muchas veces me hacen esa pregunta a mí, oye, pero si estoy bien controlado, ¿por qué me dan este medicamento? Y la misma pregunta, Pris, ha surgido con todos los medicamentos de los que estamos hablando, dapaglifosina, Forxiga, la Januvia, porque dicen, pero si no soy diabético, ¿por qué me lo están dando? ¿No? Y uno de las grandes preguntas que me han hecho es, ven su general de orina y pues ya cuando tienes mucho tiempo esto como paciente, pues lo primero que haces es leer y cualquier cosa que veas nueva te asustas, ¿no? Entonces comienzan a ver azúcar en la orina o glucosa en la orina y ¡pum! Ahí entran como en pánico si es que no hubo una explicación a través del médico. Entonces me gustaría, ¿qué le dirías a este paciente? Imagínate que soy yo que te dice, doc, estoy tirando glucosa en la orina, estoy asustada, ¿qué está pasando? ¿Lo estoy haciendo mal? Eh, bueno, en realidad es un efecto directo precisamente de este tipo de medicamentos, porque los receptores, acuérdense que su mecanismo de acción es en receptores que llevan precisamente en su nombre, ahí sodio, glucosa. Entonces, ¿qué hacen? Cuando se bloquean esos receptores, el riñón ya no es capaz de absorber ni sodio ni glucosa. Y lo que no se absorbe se tira por la orina. Entonces, ese es el motivo de que si antes no tenías glucosa en la orina, pues empiezas a presentarla, pero no significa para nada que te volviste diabético o que estás teniendo problemas con tu diabetes si es que ya eras diabético. No, no, es un efecto esperado de el medicamento. Exacto. Así es. Incluso yo también he observado que estos fármacos se utilizan para personas que viven o con resistencia a la insulina, que no han tenido también un diagnóstico de diabetes o inclusive hay médicos que los utilizan para bajar de peso, pero esa es otra línea. Eh, Aquí, por ejemplo, hay una pregunta que me llama la atención, que se une un poquito con la pregunta siguiente. Tenemos a Colosenses-23, que nos pregunta que, bueno, se presenta, dice que su nombre es Alejandro, que es paciente del Hospital de Cardiología, y dice que se está tratando con tacrolimus y que si estos medicamentos que mencionamos
dependen del padecimiento, y se une con la siguiente pregunta de si estos medicamentos se utilizan o se pueden llegar a utilizar en pacientes post-trasplante. La realidad es que la evidencia que hay respecto a trasplante es muy poca. Todos los estudios y todos los ensayos que se han realizado sí que han incluido pacientes diabéticos, no diabéticos, con enfermedad renal crónica, que tiran proteínas, que no tiran proteínas, pero no hay casi experiencia en pacientes que tienen trasplante renal. Entonces, a menos que tenga sí que puede utilizarse, Ujú. pero tendría que ser bajo pues un equipo médico que ya tenga la experiencia o que vaya a estar muy pendiente de la evolución. No existe ningún motivo por el que podamos pensar que el utilizarlo te va a hacer daño si estás trasplantado, pero realmente no sabemos si pudiera tener un beneficio real el utilizarlo si no eres diabético y estás trasplantado. Ok, entonces es bastante interesante porque tendría que existir un escrutinio, ¿no? O sea, no porque el medicamento tenga esta divulgación y que sean bastante benéficos para los riñones, significa que toda la comunidad renal puede tomarlos o puede llegar a comprarlos sin una receta médica, ¿no? Exactamente. O sea, tiene que ser porque además algo que sucede es que puede existir un ligero aumento también de la creatinina, un incremento de la creatinina cuando se empiezan a utilizar. Entonces, bajo o sea, teniendo en cuenta eso, pues sí debe de haber siempre vigilancia médica y una indicación precisa, porque no es que sea malo que aumente un poco la creatinina, porque es lo que esperamos por el efecto que tiene el medicamento, pero sí que se necesita siempre pues el criterio médico para saber qué tanto es lo esperado. Exacto. Y saber también si realmente es por el efecto del medicamento o es que hay otra cosa que está sucediendo que está haciendo que aumente la creatinina. Y más si estamos hablando de un trasplantado, ¿no? O sea, que es todavía un poco más delicado lo de las variaciones de creatinina. Claro, totalmente. Em, por ejemplo, me vino una pregunta ahorita como de rebote, pensé en los pacientes, sobre todo en las mujeres trasplantadas, que mucha de la comunidad que tengo en las redes son pacientes mujeres trasplantadas. Sabemos tú y yo que las mujeres en general tenemos infecciones urinarias porque nuestro sistema urinario y ginecológico pues está en la misma zona y que tenemos, más predisposición a una infección de vías urinarias. Lo que yo he observado, y no, a lo mejor tú me podrás desmentir, pero es una pregunta que tengo, las mujeres que tienden, u hombres, que pueden tender a una infección urinaria de repetición y que pueden estar tomando la Forxiga o el Jardiance o cualquier otro de los medicamentos que terminan en glifosina, como la glucosa, al momento de tirarse a la orina, pues las bacterias necesitan un medio de cultivo y crecen a través de comerse el azúcar. Pudiese ser que estos medicamentos, cuando son IBUs descompensadas o personas inmunosuprimidas como las trasplantadas, este medicamento pudiera en algún momento como conllevar a una mayor índice de infección, o es solo mi idea. No, sí, de hecho es uno de los efectos adversos más comunes que se observan, que hay una mayor propensión a infecciones de vías urinarias, sobre todo por hongos. ¿Okay? Eh, entonces sí está descrito y sí, por eso también se requiere pues la vigilancia. Y no nada más en inmunosuprimidos, o sea, en general todos los pacientes que lo toman es uno de los efectos adversos que pueden presentarse, mayores infecciones urinarias. Perfecto. Y en esta parte, ¿existe alguna contraindicación de algún fármaco? Porque sabemos que hay muchos medicamentos que se contraponen por su farmacodinamia. Si alguien que nos escucha y está tomando estos medicamentos o a lo mejor se lo recetan, ¿hay algún grupo de fármacos que no se puedan tomar si hay dapaglifosina o hay algún otro de estos fármacos en su receta médica?
En general, no hay ninguna contraindicación por interacción, ninguna importante por mencionar. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Ya mencionaste sus efectos nefroprotectores, en dónde es que se ubican, en dónde es donde trabajan, y dijiste algo que también me llamó mucho la atención, que fue su efecto protector cardiovascular. ¿Qué nos puedes decir de esto? Bueno, también en todos los estudios que se han visto, encontraron que los pacientes también se morían, bueno, se morían menos por causas cardiovasculares o que presentaban una menor cantidad, por ejemplo, de infartos, Wow. sobre todo de el corazón. Y también ya empiezan a ampliarse las indicaciones para estos medicamentos, sobre todo en pacientes que ya tienen una insuficiencia cardíaca. Entonces, en el caso de los pacientes con enfermedad renal, también pues recordar que solo por el hecho de tener enfermedad renal, en general ya los consideramos de medio o de alto riesgo cardiovascular. Entonces, el efecto que tiene, sobre todo de disminuir la cantidad de proteínas que se tiran en la orina, específicamente en el paciente con enfermedad renal, sabemos que también tiene un efecto positivo para proteger precisamente del riesgo de presentar pues trombosis, obstrucción de vasitos, ya sea venas o arterias, y por lo tanto una menor cantidad pues de infartos o ictus. Perfecto. Wow, pues eso da muchísima esperanza y da un poco de certeza, porque pues a veces la farmacología, eh, yo observo, ¿no? Que de pronto de 5 fármacos empieza a haber una disminución de la función renal y cada vez son 20, ¿no? De pronto la receta llega a ser muy alta y quizá con estos medicamentos en su momento que se comiencen a indicar, pudiera ser que después no tengamos el anticoagulante y tengamos 5 antihipertensivos, ¿no? Sino que nos pueda ayudar a todo este tratamiento. Tú como nefróloga, obviamente depende, ¿no? Digo, esta pregunta es muy subjetiva porque la comunidad es muy diversa y quizá no todas las personas nos llegan en un estadio 1 o 2, que es como nos encantaría que llegaran, pero ¿qué personas con enfermedad renal o en qué estadio, a partir de qué estadio tú piensas o tú sabes, aparte de toda esta investigación, que sería correcta el inicio de dar, de indicar estos medicamentos que terminan en glifosinas, recuerden? En general, a partir de la etapa 2 ya se considera un riesgo moderado, o sea, un riesgo cardiovascular moderado. Entonces, a partir de la etapa 2 ya estaría incluso justificado iniciarlo Uh -huh. cuando los pacientes no tienen ni siquiera proteinuria tan significativa. O sea, a partir de ahí incluso ya se podría utilizar. Y algo súper importante de estos medicamentos es que tenemos la ventaja que los podemos seguir utilizando en estadios muy avanzados. No todos, hay algunos que todavía están un poco en veremos, pero al menos la dapagliflozina sí la podemos continuar, sabemos que la podemos seguir utilizando incluso cuando los pacientes ya están en diálisis o hemodiálisis, precisamente por el beneficio que han demostrado a nivel cardiovascular. O sea, ya si no logra retrasar el inicio del tratamiento sustitutivo renal, Uh -huh. se puede continuar utilizando para el beneficio cardiovascular. Wow, no, bárbaro, porque obviamente tienes, va sumando, ¿no? Va sumando las esferas en hemodiálisis como factores cardiovasculares. Si agregamos una desnutrición, un desgaste proteico energético, una mala nutrición, eh, un hiperparatiroidismo secundario, o sea, vas teniendo todos los factores para que, pues como tú mismo dices, ¿no? Todos esos vasos sanguíneos se vayan envejeciendo, vayan perdiendo pues su vascularidad, su dilatación, y eso los vuelve rígidos, los vasos sanguíneos de los pacientes renales, y
pues qué mejor que estos medicamentos que nos puedan ayudar a alargar y mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, me encanta todo lo que me estás mencionando. Tú, por ejemplo, ¿lo indicarías a todos los pacientes renales? Eh, yo creo que, a ver, si yo viera que los pacientes, que todos tienen sin ver la limitante de la cuestión económica, Claro. eh, sí. Wow, o sea, en rápidas Obviamente palabras. hay que tener en cuenta que puede haber otras, que ningún paciente es igual y que puede haber situaciones incluso en las que dices, bueno, puedo quedarme nada más con los YECAS, con los ARAS, pero por lo que se ha visto del beneficio que tienen, eh, no tendría por qué haber ningún problema con poder iniciarlo y Ajá. ofrecerle el beneficio a todos los pacientes, ¿vale? Pero claro, estamos hablando de prediálisis o diálisis y estamos dejando fuera, como lo mencionábamos, el trasplante renal, porque ahí sí es una situación que tendría que valorarse muy específicamente porque no tenemos todavía seguridad de su administración. Excelente. Y lo que muchas veces los pacientes temen, y tú lo mencionaste ahorita, es que a veces solamente leen creatinina y no ven todos los demás parámetros, ¿no? Y mencionaste algo indispensable que deben de recordar nuestros escuchas, es que al inicio de su tratamiento, cuando empiezan, puede haber un aumento de la creatinina, pero después va a bajar. Entonces, importante invitarlos a que si hay este aumento de creatinina, no lo suspendan ustedes solo porque, ay, me subió mis niveles de creatinina, sino que pregúntenle, tengan la libertad de preguntarle a su médico, eh, porque mucho lo observo que a veces abandonan los tratamientos por esta parte o de otros fármacos porque tienen la leyenda, ¿no? Que están contraindicados para pacientes con nefropatías o con enfermedad renal. Entonces, aunque estén indicados, los retiran. Entonces, ¿qué les pudieras decir acerca de esto? Bueno, sí, en realidad creo que siempre tenemos un poco, todo el mundo, ¿no? Cada vez que nos hacemos un estudio, lo primero que hacemos es nosotros ver y buscar qué es lo que tenemos fuera del rango, ¿no? Que nos ponen en negrito, que es lo Sí, que indica que está fuera de lo esperado, ¿no? Y te pones a googlear qué es lo que tienes de acuerdo a lo que te salió alterado. Eh, pero sí, creo que es importante recordar primero que todas las personas son distintas. Eh, todo lo que vemos como parámetros de normalidad, ya sean valores de creatinina, de hemoglobina, de lo que sea en un laboratorio, están basados en estudios que han calculado la media, significa lo que la mayoría de las personas o el 95% de las personas va a tener. Pero tiene variaciones. Eso puede tener un margen de variabilidad y también va a depender de factores muy específicos de ti, de qué otros medicamentos ya estás utilizando, de cuál es tu etapa de enfermedad renal, cuál es el tipo de estrategia, incluso nutricional, que se está siguiendo contigo. Entonces, que sean muy conscientes, pues, de que pueden existir valores que, aunque tú los ves fuera de lo normal, si tu médico valora que que esa variación no tiene importancia, pues hay que tener la confianza o de preguntarle qué es lo que significa, qué es lo que vas a esperar en el futuro, eh, pero no tomar las decisiones tú solo porque te asustas porque ves un laboratorio que está un poquito alterado, ¿no? Sino tener siempre en cuenta que si a tu compañero de al lado le hicieron X cosa con su tratamiento porque le salió un resultado y a ti te salió el mismo resultado, no quiere decir que aplique para ti, exacto. porque puedes ser indicaciones completamente distintas, pueden tener una edad completamente distinta, o sea,
así veamos mismos resultados de laboratorio, cada persona es diferente. Entonces, hay que tomar siempre en cuenta que los fármacos que te dan siempre están individualizados. Exacto. Eh, pues eso, ese es el mensaje principal. Muchas gracias. La verdad es que puntual, porque muchas veces la misma comunidad se compara entre paciente a paciente, ¿no? En todas las etapas y quisieran, si a una persona pues no sé, su aumento de creatinina por, no sé, una glomerulosclerosis focal segmentaria muy, podríamos decir, muy agradecida, a lo mejor sus niveles de creatinina van subiendo a lo largo de los años y a lo mejor hay una persona con un síndrome nefrótico sumamente agudo y que está teniendo crisis a cada momento, pues de pronto ve que sus niveles de proteinuria están inmensamente altos y hay que entender que hay diagnósticos distintos, pero también, aunque tengamos el mismo, las personas somos diversas y nuestros mecanismos de acción a nuestro cuerpo y nuestro metabolismo va a funcionar diferente. Entonces, no hay que automedicarse ni como yo les digo, como autolavarse el cerebro de leerlo estos exámenes y pensar que estamos muy mal o muy bien. Eso pues dependerá de lo que te diga tu médico. Me vino una pregunta porque este medicamento no, a mí me parece que no es de la misma lista del que estamos hablando, de las glifosinas, pero la semaglutida se ha empezado desde hace unos años a utilizar tanto en pluma como en tomada, ya en cápsulas, que para pues está hecha para personas que viven con diabetes o con resistencia a la insulina muy severas. Este medicamento tiene un mecanismo de acción diferente, pudiese utilizarse en pacientes renales o es totalmente diferente. El mecanismo sí es distinto. Y realmente, bueno, tiene en las guías actualizadas de la ADA para tratamiento, salió precisamente, ya se iniciaron junto con casi al nivel de la metformina, ¿no? O sea, de hecho, si el paciente no le puedes dar metformina, le puedes dar un ISGLT2 o le puedes dar el GLP-1. Pero en pacientes renales, o sea, si es diabético, claro que lo podrías utilizar, aunque también algunos de ellos, la mayoría, me parece que a partir de 30 de tasa de filtrado glomerular, algunos ya empiezan con restricciones que ya no se pueden utilizar, pero hasta el momento no tienen ningún beneficio, o sea, más allá del control de glucosa, que evidentemente es necesario para mantener sano al riñón. Si no ese es diabético, no hay ninguna indicación para iniciarlo hasta el momento en un paciente con enfermedad renal. Ok, excelente. Muchísimas gracias, doctora. Eh, bueno, una de las preguntas que tenemos es, ¿existe alguna contraindicación? Pero ya nos platicaste que al parecer no existe ninguna fármaco, ninguna como complicación con... Sí, ninguna interacción con otros medicamentos y como comenté, ¿no? O sea, a excepción de la dapagliflozina, el resto pueden tener que suspenderse cuando se alcanzan etapas más avanzadas de la enfermedad renal, específicamente ya en etapa 5, las que no son dapagliflozina sí se tienen que suspender. Lo que comentábamos, que no existe suficiente evidencia de su uso en trasplante, entonces también si el paciente se trasplanta, tendría que valorarse. Uh -huh. Si no es diabético, sí se tendría que valorar si se suspende. Y en pacientes que además están tomando metformina solo o que se aplican insulina, ahí sí hay que tener bastante cuidado porque es probable que tengan que disminuir la dosis de estos medicamentos porque son más propensos a tener hipoglucemias. Entonces, en el caso de que tú tengas enfermedad renal crónica y no eres diabético, no tienes tanto riesgo de que se te vaya a bajar el azúcar, aunque empieces a utilizar este medicamento. En realidad, es el riesgo cuando ya lo juntas con otro medicamento
como la metformina específicamente, o la Exactamente. Sí, insulina. o la insulina, exactamente. Y yo, bueno, me he encontrado a veces casos que pacientes con nefropatía o con diabetes ya de larga evolución, a veces se les olvida comer, se inyectan la insulina rápida y toman estos fármacos o algunos otros y de pronto tienen hipoglucemias muy fuertes y pues hay que recordarles que es muy peligroso la hipoglucemia como la hiperglucemia. O sea, estos dos estadios tan diferentes, tanto la baja como la alta, son peligrosos y también son dañinos para los riñones. Sí, sí, sí. De hecho, la hipoglucemia a corto plazo es todavía más peligrosa que la hiperglucemia, ¿no? Ujú, exacto. Doctora, aquí Nico Jazz nos menciona cuál sería la dosis recomendada para empezar del medicamento que estamos, de los medicamentos que estamos hablando. Eh, bueno, es dependiendo del fármaco, de la dapagliflozina, son 10 miligramos al día. Una vez, o sea, una tableta cada 24 horas, que es la presentación que tiene. Y la verdad es que del resto no me acuerdo cuál es la presentación de la empagliflozina, no me acuerdo, o sea, no sé exactamente de cuánto vengan. Me parece que también viene, creo que viene de 5 la De empagliflozina. 5. Pero bueno, de cualquier forma, evidentemente, como ya lo mencionamos, pues no lo inicien si no tienen vigilancia médica, no lo inicien por su cuenta. Ya si el médico que se los indique, evidentemente les va a explicar cuál es la dosis que necesitan, ¿vale? Así es, excelente. Y, y no, por ejemplo, también no subir la dosis para pensar, pensando, oye, vi este en vivo, me dijeron que era sumamente nefroprotector, cardioprotector, y yo tengo muchos temas, entonces subo muchísimo la dosis. No, de acuerdo a la que tu médico te indique. ¿Cuáles serían tus tips para cerrar este en vivo, Pris, de las personas que están tomando los ISGLT2 o que están por tomarlos? ¿Cuáles serían esos 5 tips que tú les pudieras dar? Bueno, el primero es que no se olviden que todos los medicamentos son un complemento del tratamiento. Es cierto que hemos visto que tienen beneficios increíbles este tipo de fármacos, pero nunca se va a reemplazar ni al plan alimenticio, ni a la actividad física, ni al resto de medidas que siempre les recomendamos para que cuiden su salud en general. Ya no hablemos nada más del riñón, sino diabetes, hipertensión, cualquier enfermedad crónica. O sea, requiere de que continúen con un cuidado específico. Entonces, por más milagrosos que parezcan los medicamentos, no existen. Eh, Siempre van a tener un beneficio, qué bueno que estamos dando con ellos, pero no porque empiezas a tomar este medicamento que ha resultado que es buenísimo en los ensayos clínicos, descuides la otra parte, porque Exacto. simplemente te van a complementar. Eh, eh, Segundo, si llegaran a presentar en algún momento vómito, diarrea, fiebre, hay que estar muy pendiente de su estado de hidratación y también de sus niveles de glucosa si ya están tomando este medicamento, sean o no diabéticos. Comunicarse con su médico y si ven que están orinando muy poquito o que de pronto les baja mucho su glucosa, preguntar si va a ser necesario que se suspenda por el momento el tratamiento. Aclaro que obviamente estos síntomas no son causados por el medicamento, pero si llegas a tener alguna infección del estómago, de la orina, incluso una infección en los pulmones, una infección grave que te cause estos síntomas y tú tomas estos medicamentos, puede ser que te descompenses de manera más rápida, ¿vale? Exacto. Entonces, estar muy pendiente de eso. Otro, no tener miedo de usar el medicamento solo porque es relativamente nuevo. Es Exacto. cierto que conforme se vayan utilizando más, pueden aparecer nuevas indicaciones o incluso van a quitarse algunas de esas indicaciones, pero la evidencia hasta el momento es que son medicamentos seguros y que tienen más beneficios que riesgos al momento de estarlos utilizando.
Cuarta, pues no estar modificando dosis en base a lo que tenga tu compañero, a lo que viste en internet, a lo que dice el estudio que leíste, o sea, sino siempre ajustarte a lo que te indicó el médico. Y el quinto, evidentemente, no iniciarlo por tu cuenta. O sea, si hasta el momento no te lo han indicado, es mejor que le preguntes directamente a tu médico si cómo ves, si podría tener un beneficio para ti o no, y que te lo expliquen, a ir a comprarlo tú e iniciarlo por tu cuenta, porque es cierto que están pues en venta libre, o sea, no te van a pedir la receta como el antibiótico, no te van a pedir la receta, pero pues todo lo que comentábamos, ¿no? Puede tener algún efecto que sí tiene que ser vigilado por un médico. Exacto. Muy bien, me encantaron tus puntos. Entonces, pues recapitulando, muchas gracias, doctora. La verdad, aquí Sai Murgia, bueno, nos hace una pregunta que ya la mencionaste, pero igual, para responderla, ella dice, doctora, buena tarde, ¿qué opina del tratamiento de la dapaglifosina en pacientes que no son diabéticos? Eh, Completamente está indicado, a ver, si tienes enfermedad renal crónica, aunque no tengas diabetes, puedes utilizarlo y sí tiene beneficio. Si no tienes enfermedad renal crónica y no eres diabético, no tendrías por qué estarlo utilizando, ¿vale? Exactamente. Muy bien, son medicamentos muy estratégicos. Aquí hacen una pregunta, la verdad es que yo desconozco de lo que está hablando esta persona, pero a lo mejor tú sí. Menciona de Plasencia Toledo. Dice, perdón, sé que no están hablando de esto, pero me gustaría saber su opinión acerca del suerodiálisis intestinal Dirocat. Eh, bueno, ya, por ahí tengo un video, lo puedes ver en mi Instagram. No existe tal cosa como como diálisis intestinal. Existe algo que se conoce como diálisis colónica, donde se utilizan máquinas específicas con solución de hemodiálisis, o sea, la misma solución que utilizamos en las máquinas de hemodiálisis, la utilizan para hacer diálisis colónicas. Pero hasta donde yo sé, únicamente la están utilizando en Asia, que es en donde tienen experiencia con esto y ahí sí le indican los nefrólogos. La diálisis intestinal como tal no existe, básicamente son técnicas para provocarte diarrea. Entonces, eso sí, te va a bajar los niveles de urea y de creatinina, pero porque al mismo tiempo te va a estar desnutriendo y te va a estar deshidratando y te está desgastando. Entonces, yo lo que es diálisis intestinal no está reconocido como un tratamiento, al menos no por la medicina alópata, ¿no? Bien. Y sobre todo en América, ¿no? Acá en toda en nuestra comunidad latinoamericana. Muchísimas gracias, doctora. Pues te están felicitando mucho por acá. Junica dice, excelente, felicidades por estos espacios. Creo que también preguntan que, ya como la última pregunta, dice, eh, una personita dice, otra pregunta, me acaban de indicar el tratamiento Firenona. ¿Tendrá algún dato de este fármaco? Bueno, la pregunta es muy específica. Es un antagonista de los receptores mineralocorticoides. Normalmente se utilizan para el control o sea, cuando tenemos pacientes que se nos hace difícil controlar la cantidad de proteínas que están tirando, es la principal indicación para la que tiene como nefrólogos, ¿no? También cuando tenemos casos muy, muy complicados para controlar la presión arterial, también se utilizan. No sé, o sea, es una pregunta muy inespecífica. Sí, sí lo conozco, entonces no sé qué quieras saber exactamente sobre ese fármaco, ¿no? Sí, a lo mejor Sai Murgia sigue a la doctora en Cuéntame Doc-Nefro, si es así, ¿verdad? ¿Tu cuenta? Sí,
y ya pues específicamente ella te podrá responder. Pues muchísimas gracias, Pris, la verdad, por esta charla del día de esta noche para ti, madrugada, y ya noche también para acá, para México. La grabación se va a quedar aquí en mi cuenta y voy a taguear a la doctora Pris, Sony, para que lo puedan ver las veces que quieras, que quieran, perdón. Y pues recapitulando, estos medicamentos que están revolucionando la farmacología, lo dice la doctora, no son nuevos, pero son medicamentos que a largo plazo, desde su fabricación, han tenido este efecto cardioprotector, nefroprotector, y todos terminan en glifosinas para que los puedan ustedes reconocer. Busquen a la doctora, son medicamentos muy específicos. La doctora hace algo que pocas personas en la nefrología lo hacen, que es hacer telemedicina. Y esto es bastante importante porque hay personas que no cuentan o que no están en algún lugar, en una ciudad donde puedan correr, ¿no? A una institución, a su clínica, por ejemplo. Entonces, me gustaría que nos dejes tus datos, tus redes sociales, tu canal de YouTube, para que te puedan buscar y que te puedan ahora sí que dar como todo este seguimiento. Su contenido es maravilloso, chicos, véanse todos los videos, echen todos sus reels y también su video en su canal de YouTube. ¿Cuáles son tus contactos, doctora? Sí, bueno, en Instagram, ya lo mencionaste, estoy como cuéntamedoc-nefro. Ahí mismo está el link a mi página web, que es www.cuentamedoc.com, y de ahí mismo pueden acceder a recursos que tengo. También tengo un blog por ahí que estoy empezando a nutrir, y ahí mismo también se puede agendar la consulta en línea para que vean la disponibilidad de horarios y demás. Y en el canal de YouTube estoy simplemente como Cuéntame Doc también. ¿Vale? Perfecto. Entonces, para los que nos están preguntando de nuevo sus redes, y los que llegaron tarde, la sitagliptina y de los nombres de los medicamentos, como ya los mencionamos, que terminen en glifosinas, y la sitagliptina entrará dentro de este grupo, doctora. No, la sitagliptina es GLP-1. Muy bien. Ese es otro fármaco. Es Entonces, otro tipo de fármaco, sí. muy bien. Y pues Antonio, ya escuchaste las redes de la doctora, cuéntame doc-nefro, la pueden encontrar, ella da consulta en línea, ella se encuentra en Madrid. Si alguien en Madrid nos está escuchando, también inclusive si tú estás dispuesta a que te busquen, y compartan este live para que lleguen a más personas. Te agradezco enormemente, Pris, por hacer tu contenido divertido, asertivo y rápido de digerir, y sobre todo por aceptar este en vivo del día de hoy. No, muchas gracias por la invitación. La verdad es que yo cuando vi tu perfil también dije, ah, mira, de lo que me estaba perdiendo. Y la verdad es que me encanta siempre como compartir con las personas que ya tienen una comunidad de pacientes con enfermedad renal, porque la verdad es que es como súper necesario, ¿no? Ese sentimiento pues de integración, de que es una comunidad, y sobre todo que son espacios que ayudan a que la información llegue a muchísimas más personas, que es algo muy, muy, muy necesario. Entonces, muchísimas gracias por haberme hecho la invitación. Fue un placer estar aquí compartiendo pantalla contigo. Y bueno, ya sabes, cualquier otro día que me quieras invitar, yo encantadísima. Excelente, pues sí, la verdad que fue bastante increíble tenerte aquí. Déjenlos en los comentarios del en vivo qué tema les gustaría que tratara la doctora Pris. Y pues muchísimas gracias, como dicen aquí los chicos, por tu desvelo. Espero que descanses. Nos vemos pronto en una emisión nueva. Y pues les mando un abrazo a todos. Y como dice la doctora, hagamos comunidad, sigamos creciendo esto. Las redes no solamente son para ver videos de TikTok y ver challenge, sino para informarnos, y cada vez hay más personas como Pris que están interesadas en hacer contenido didáctico, bueno y real. Entonces, un aplauso para ti, muchísimas gracias por tu desvelo y te mando un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo de regreso y muchas gracias a todos por conectarse. Igualmente, muchísimas gracias. Nos vemos. Que Hasta descansen, bye luego. bye.